necesitamos de ayudas diagnósticos para poder dar, digámoslo así, una sospecha diagnóstica o instaurar una terapia adecuada. Pero en este tipo de pacientes intoxicados, el electrocardiograma va a ser de muchísima ayuda y no necesito de otros exámenes que se pudieran demorar más tiempo para yo poder instaurar una terapia que me va a impactar en ese paciente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de este tema? Y es precisamente porque el electrocardiograma es un examen que va a estar rápidamente disponible, es de bajo costo y adicionalmente es un examen que no es invasivo, que tenemos a la cabecera del paciente, que nos puede sugerir algunos xenobióticos específicos, ya sea por todo el bloqueo de los canales iónicos que puede generar a nivel del potencial cardíaco, o porque nos puede generar unas anomalías hidroelectrolíticas y estas se pueden evidenciar en este electrocardiograma. Esto también nos va a ayudar a nosotros a facilitar esa toma de decisiones tanto desde el punto de vista terapéutico como profiláctico, y nos va a ayudar a permitir evaluar esa eficacia de esas medidas que nosotros vamos a implementar en el paciente. Y algo también muy importante a tener en cuenta es que el electrocardiograma en estos pacientes intoxicados nos va a servir como predictor de complicaciones, tanto desde el punto de vista de convulsiones como de arritmias ventriculares. Ahora, con paréntesis, la idea es que esta charla pues sea amena. Yo les voy a dar unos puntos claves, lo vamos a hacer pues de una manera sencilla, trataré de ser práctica. Y al final, la idea es que con unos electrocardiogramas que yo traje, pues la gente se anime a participar, ya sea mediante el chat o levantando la mano y contándonos cuáles son los hallazgos pues que encuentran en el electrocardiograma. Y si tienen alguna duda o se va a prestar alguna discusión, pues la idea también es que pueden escribir en el chat y la idea es resolverlo pues al final de la charla. Entonces, para nosotros hablar de electrocardiogramas, pues es muy importante primero saber pues, de la fisiología cardíaca. Sabemos que el electrocardiograma nos va a mostrar ese trazado electrofisiológico del corazón. El corazón pues se va a dar o va a trabajar a través de un potencial cardíaco, tanto auricular como ventricular, y esto se va a dividir en varias fases. Entonces tenemos 5 fases a nivel del potencial cardíaco ventricular, y es la fase 0, que es la despolarización, la fase 1, que es la repolarización precoz o el sobreimpulso, la fase 2 de meseta, fase 3 de repolarización y la fase 4 de reposo. ¿Qué quiero que se lleven de esta imagen? Y es básicamente de que todas esas fases van a tener unos canales iónicos que se van a abrir o que se van a cerrar, y esto va a permitir el flujo de diversos electrolitos, principalmente el sodio, el potasio y el calcio, y esto va a generar una serie pues de cambios a nivel de los cardiomiocitos que se van a traducir tanto en despolarización ventricular como repolarización ventricular, y esto se va a traducir en unos hallazgos electrocardiográficos que son los que conocemos, que van a ser dados por la onda P, el complejo QRS y la onda T, básicamente. Entonces vamos a hablar uno por uno, cosas pues puntuales. Entonces, la fase 0, que es la fase de despolarización, entonces va a ser una célula del cardiomiocito que se va a excitar ya sea o por un estímulo que se va a dar por una célula contigua, o ya sea porque son las células del automatismo, del nodo sinusal, y se van a activar de manera pues automática, y esto lo que va a generar es esa apertura de los canales de sodio que va a permitir ese paso del sodio del medio extracelular al medio intracelular, y esto va a generar la despolarización ventricular. ¿En qué se va a ver traducido esa despolarización ventricular? En el complejo QRS. Seguimos con la fase 1, que es la fase de repolarización precoz o sobreimpulso. En este caso, tenemos esos canales de sodios que estaban abiertos, lo que van a hacer es que se van a cerrar, se van a activar los canales de potasio. Esto va a generar que haya un paso de ese potasio desde el medio intracelular hacia el medio extracelular, y eso se va a traducir en una repolarización parcial, que es esta curvita que va bajando. Pero ¿qué sucede a medida de que va bajando? Pues se va activando la apertura de esos canales de calcio, que va a permitir ese flujo de calcio hacia el interior de la célula por un gradiente de concentración, y esto lo que va a permitir es generar esa fase de meseta, y eso se va a traducir en el electrocardiograma en un segmento ST, que posteriormente va a llegar a una apertura de canales de potasio nuevamente, con ese cierre de esos canales de calcio y la salida de potasio a nivel extracelular, y esto se va a traducir en una repolarización ventricular
va a generar un retorno de ese potencial transmembrana de referencia que normalmente es negativo y este periodo de repolarización ventricular se va a traducir en una onda T. Y posteriormente llegamos a la fase 4, que es de reposo, que principalmente va a actuar la bomba sodio-potasio ATPasa. Esto va a generar una salida de iones de sodio con una entrada de iones de potasio y esto me va a ayudar a mí a mantener ese potencial levemente negativo, que no es sino hasta que llegue otra célula contigua que genere la activación de estas células cardíacas o la célula del marcapaso que se activa automáticamente, va a producir otra vez este potencial cardíaco y va a volver a formar toda la parte pues, del ciclo cardíaco. Ahora bien, nosotros ¿qué tenemos normalmente en un electrocardiograma? Entonces tenemos unas ondas que va a ser la onda P, la onda T y en ocasiones puede aparecer la onda U secundaria a postdespolarizaciones tardías que suceden. Tenemos unos segmentos que va a ser el segmento ST, los intervalos que va a ser el intervalo PR, el intervalo QT y el complejo que es el complejo QRS. Sí, entonces esto es lo que tenemos en condiciones normales. Ahora bien, vamos a hablar de uno por uno cosas importantes. La onda P, entonces, hay xenobióticos que lo que van a hacer es disminuir todo ese automatismo del nodo sinusal o del nodo auriculoventricular. ¿Y esto en qué se va a traducir? Se va a traducir en una disminución de esa conducción a nivel auriculoventricular, generando ya sea paradas sinusales, bloqueos auriculoventriculares o ritmos de escape psidioventricular. También hay xenobióticos que lo que van a hacer es aumentar el tono vagal y al aumentar ese tono vagal lo que va a hacer es que va también a retrasar pues esa conducción y esto se puede, puede presentarse en el electrocardiograma como una onda P ausente. Esto es muy común, por ejemplo, en los digitálicos o en los colinérgicos, como vamos a ver más adelante. También puede haber alteraciones de la morfología de esa onda P, como lo vemos acá en la imagen, estas muescas de la onda P, que esto quiere decir que hay un retraso también en esa conducción a través del tabique interauricular y esto digamos que es muy común en los pacientes que están intoxicados por quinidinas o también secundario de trastornos hidroelectrolíticos como alteraciones del potasio, por ejemplo, en los casos de hipercalemia, en lo cual uno de los hallazgos electrocardiográficos es una disminución progresiva de esa amplitud de la onda P hasta que en ocasiones cuando ya es muy elevado, esas hipercalemias ya son muy severas, hay ya pues inclusive una desaparición de esa onda P y ya pues no se reconoce pues con la línea isoeléctrica. Entonces, ya después de la onda P tenemos el intervalo PR. Ese intervalo PR va a representar esa despolarización, pues el tiempo entre esa despolarización auricular y la despolarización ventricular. Y tenemos xenobióticos que van a disminuir esa conducción del nodo auriculoventricular. Principalmente, ¿cuáles? Los calcioantagonistas, los beta bloqueadores. Pero adicionalmente tenemos medicamentos que nos van a ayudar a disminuir el tono simpático o aumento del tono vagal. Nuevamente vuelvo y les repito, como los digitálicos, están los colinérgicos o inclusive acá también entra un grupo de medicamentos como los opioides, los sedantes hipnóticos o inclusive la clonidina. ¿Y esto en qué se va a traducir? Como todos sabemos, todo alargamiento del intervalo PR pues se va a traducir en un bloqueo auriculoventricular. Y en este tipo de pacientes intoxicados que tengan algún tipo pues, de alteración de intervalo PR puede ir desde un bloqueo de primer grado hasta un bloqueo completo. Seguimos con el complejo QRS. Entonces, el complejo QRS nos va a representar esa despolarización ventricular, que esto va a estar mediado principalmente por ese ingreso de sodio a la célula pues, del miocardio. Normalmente, siempre pues hemos tenido claro de que el complejo QRS, pues uno espera que sea más o menos de 80 a 100, inclusive hasta 120 milisegundos. Por encima de 120 milisegundos, nosotros hablamos de un bloqueo completo de rama. En estos pacientes intoxicados hay que tener claro de que el punto de corte que se busca en esos complejos QRS es hasta 100 milisegundos. ¿Por qué? Porque los estudios han demostrado que si yo tengo un QRS por encima de 100 milisegundos, el riesgo de convulsionar aumenta hasta el 30%. Y si yo tengo un complejo QRS por encima de 160 milisegundos, el riesgo de yo tener una arritmia ventricular es de hasta el 50%. Entonces es muy importante tener en cuenta de que esos valores del complejo QRS en estos pacientes intoxicados cambia con respecto a la población normal, un límite de 100 milisegundos. Y tenemos medicamentos o xenobióticos que nos van a generar aumento de esos complejos QRS por ese bloqueo de los canales de sodio
que son muy comunes y pues casi que todo, pues una gran mayoría de la población los utiliza, ¿sí? Como los antidepresivos tricíclicos, también pacientes, por ejemplo, jóvenes que consumen cocaína, pacientes que consumen carbamazepina y hay muchos medicamentos más que ya les voy a mostrar, pero es importante tener en cuenta entonces que en estos casos, límite de QRS en paciente intoxicado hasta 100 milisegundos. Segmento ST. Este segmento ST nos va a reflejar ese periodo de tiempo entre esa despolarización ventricular y el inicio de la repolarización. Durante este periodo, como no va a haber ningún fluido entre las corrientes de los electrolitos dentro del miocardio, pues se va a traducir en una línea isoeléctrica. Entonces, en este segmento ST es donde nosotros debemos evaluar tanto el grado de desplazamiento desde esa línea isoeléctrica, ya sea un supra o un infradesnivel, y también evaluar la duración. Nosotros no evaluamos la duración del segmento ST como tal, pero sí lo hacemos de manera indirecta a través del intervalo QT. Entonces, cuando evaluamos ese desplazamiento de la línea isoeléctrica, entonces, pues comúnmente uno todo supradesnivel que el ST es isquemia, es infarto agudo de miocardio, etcétera. Entonces, siempre es tener en cuenta que debemos tener un contexto clínico adecuado, ¿sí? En estos pacientes no todo supra va a ser un infarto. Por ejemplo, en los pacientes que tienen supradesnivel y pacientes que tienen, pues que son jóvenes, que tienen consumo de sustancias psicoactivas, pilas con la cocaína, pilas con los alfa-adrenérgicos, por ejemplo, como la fenilefrina o alcaloides del ergot, estos medicamentos pueden generar un vasoespasmo coronario que se va a traducir electrocardiográficamente en una elevación del segmento ST. Y también pueden tener un patrón de flujo arterial, así como un infarto. Es decir, puede alterar ya sea la circulación inferior o las derivadas derechas, o bueno, entre otras. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y algo también importante que les quise traer es que hay situaciones en las que hay intoxicación, por ejemplo, por cianuro, por monóxido de carbono, que en estos casos es hipotensión que resulta de eso, o esa hipoxia global que resulta, pues también puede generar un daño miocárdico, pero este daño miocárdico es más difuso, no sigue como tal un patrón arterial, entonces, pues muchas veces electrocardiográficamente puede que no encontremos ningún hallazgo que nos sugiera pues algún proceso pues de intoxicación, y es por esto que también se hacen ya necesario en estos casos pues toma de otros paraclínicos como el eco transtorácico o las cardioenzimas para evaluar pues si hay daño miocárdico secundario pues a estas intoxicaciones. Esto también tienen que tenerlo muy claro y es, uno, el patrón de repolarización temprana. Normalmente los pacientes jóvenes y sanos van a tener este patrón, ¿sí? Esto se traduce en que en una elevación del segmento ST, más que todo, pues sí, del punto J, que es a nivel, en varias derivadas, si es inespecífico y asociado a esto hay una onda T que tiene pues una amplitud aumentada. Esto no quiere decir que el paciente pues esté cursando con una isquemia ni nada de eso, pero sí es importante, como les decía, el contexto clínico. Si a mí me llega un paciente al servicio de urgencias joven, ¿sí? Que está sano, que no tiene ningún antecedente, tiene este electrocardiograma, pero me está diciendo, venga, tengo dolor torácico y estuve por la noche metiendo cocaína, pilas, porque entonces sí puede ser un vasoespasmo coronario y no simplemente se trate de un hallazgo común que pudiera encontrarse en una persona que no consuma cocaína. Y otro hallazgo también importante tener en cuenta es el patrón de Brugada, sí, que en este caso pues se va a traducir en un complejo QRS que va a terminar en positivo asociado a una elevación de ese segmento ST, más que todo en derivadas derechas, y digamos que se ha asociado a muerte súbita en el consumo pues, de diferentes xenobióticos, también como la cocaína, los antidepresivos tricíclicos, antiarrítmicos, tipo 1A, tipo 1C y litio. O sea, básicamente en bloqueadores de los canales de sodio. También hay alteraciones hidroelectrolíticas secundarias, principalmente en este caso, pues alteraciones del calcio. Entonces hay medicamentos o sustancias que también me pueden generar, por ejemplo, hipercalcemia, el consumo de antiácidos, los diuréticos tiacídicos, la vitamina D, la vitamina A, otros retinoides, que me pueden generar elevación de ese calcio. Esa elevación de ese calcio pues me va a cortar
¿cierto? Esa fase de meseta me acorta ese segmento ST, entonces también es importante tenerlo en cuenta y a consideración pues en estos pacientes, o por el contrario, algún senobiótico que me genere hipocalcemia, que me prolongue el segmento ST y que esto se va a ver traducido en una elevación o en una prolongación de ese QT, y pilas porque la elevación, perdón, pues que el QT esté prolongado, pues eso me va a predisponer a que de pronto pues pueda tener arritmias ventriculares. Ahora bien, la onda T también nos va a servir en esas alteraciones hidroelectrolíticas secundarias, por ejemplo, casos de hipercalemia, ¿sí? Como se pueden presentar en los diuréticos a rares de potasio, en los IE, CARA o suplementos de potasio. Tenemos hallazgos electrocardiográficos que nos sugieren que el paciente esté cursando con una hipercalemia. Todo inicia con ondas T picudas, posteriormente hay un intervalo PR que se prolonga, pérdida de la onda P, el QRS se amplía y ya luego empieza un patrón sinusoidal, o en caso contrario con la hipocalemia, como puede suceder la intoxicación por litio, en la cual hay una amplitud disminuida pues, de la onda T, que ya después se pierde y empiezan a aparecer unas ondas U, que esto pues sugiere unas postdespolarizaciones tardías y posteriormente una depresión del segmento ST. Entonces, vemos que el electrocardiograma nos sirve demasiado en todos estos contextos pues, y condiciones que pudiera tener el paciente intoxicado. Ahora, el intervalo QT, pues esta nos va a representar esa duración total de esa sístole ventricular. Si hay un alargamiento de ese intervalo QT, pues eso implica de que hay una fase 2 o una fase 3 que también va a estar alargada, que es importante tener a consideración de este intervalo QT. Normalmente el intervalo QT va a ser dependiente de la frecuencia cardíaca. Sí, por eso es que hay unas fórmulas que lo que hacen es corregir ese intervalo QT según pues la frecuencia cardíaca del paciente, pero digamos que en este caso sí nos da un valor más verdadero, ¿cierto? De lo que es el intervalo QT. Hay muchas fórmulas. Normalmente cuando el paciente tiene una frecuencia cardíaca normal, o sea, entre 60 a 100, utilizan el Basset, pero en los pacientes intoxicados, digamos que los estudios han demostrado que el Fredericia es el que más tiene precisión diagnóstica para evaluar pues, el intervalo QT. ¿Cuáles son los puntos de cohorte para definir una prolongación del intervalo QT? En los hombres por encima de 450 milisegundos, en las mujeres por encima de 470 milisegundos, por encima de 500 milisegundos, pilas que el riesgo de que de pronto me pueda hacer una torcida de puntas es muy alto y yo debo instaurar terapia. Pero entonces, ¿cómo vamos a medir ese intervalo QT? Lo ideal es que pues, se toma desde el inicio de la Q hasta el final de la onda P, pero hay que tener una consideración y es que muchas veces lo que uno hace es que cuando mide la onda T, no la mide como va, o sea, como va la pendiente, sino que lo que hace muchas veces es o ponerlo pues como en esta condición o ponerlo más allá, o sea, como que no toman el punto ideal donde se debería hacer. Sí, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto puede o sobreestimar o subestimar el intervalo QT, que es lo ideal como se debería medir. Entonces, tengo una línea isoeléctrica y cuando vaya bajando esa pendiente de la onda T, lo ideal es hacer una línea por toda esa onda T y donde se cruce esa línea isoeléctrica con la línea de la onda T, ahí es donde se debe medir ese intervalo QT y corregirlo con la fórmula en el paciente intoxicado Fredericia. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos el paciente intoxicado, una condición crítica, no me da tiempo para medir esto, ni coger ninguna fórmula ni nada, entonces venga, hagámoslo más sencillo. Si tenemos un RR y lo que dicen es, pártalo a la mitad y en la mitad crea una línea imaginaria y lo ideal es que esa onda T no cruce esa línea imaginaria. Si me cruza la línea imaginaria, está prolongada ese intervalo QT y tengo que manejar el paciente, ¿listo? ¿Y cuál es el riesgo de yo tener un intervalo QT prolongado? Y es precisamente porque como tenemos esa fase 3 de repolarización ventricular alterada, porque está alargada, ¿cuál es el riesgo? De que de pronto durante ese periodo refractario relativo haya digamos, una célula que genere una descarga eléctrica, que genere un potencial de acción adicional donde no debería, y eso me predisponga a una arritmia ventricular tipo taquicardia ventricular polimorfa o torcida de puntas.
Ahora bien, este es un ejemplo que les traigo, es un electrocardiograma, un paciente que se intoxica por X xenobiótico. Si yo quiero mirar cómo se mide el intervalo QT, entonces lo que hago es hacer la línea isoeléctrica y luego trazo la línea que les dije perpendicular y donde se cruce, ahí es donde voy a hacer la medición del QT. Y en este caso, pues tenía un QT de 520 milisegundos con una frecuencia cardíaca de 42 latidos por minuto y vea que cómo se corrige 462. De 462 a 520 sí hay mucha diferencia, ¿cierto? Y esto pues dependiendo si es hombre o mujer, pues definimos si está pues alargado o no. Bueno, y la otra opción que les mencionaba era hacer el RR y en la mitad se traza una línea imaginaria y vemos que la onda T no cruza la onda, pues la línea imaginaria. O sea, que uno pudiera decir que estuviera prolongado, pero vean que cuando hacemos la corrección, pues en realidad no estaría prolongado. Entonces, pues también es útil, por lo menos en condiciones emergentes donde tenemos el paciente crítico. Entonces, con todo esto que les hablé, ¿qué es lo que quiero que se lleven? Primer mensaje para la casa, esto y es, tenemos el EKG normal, la onda P, QRS y onda T. Cuando tenemos alteración de estos tres electrolitos, sodio, potasio o calcio, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, si tenemos alteración del calcio, o sea, un bloqueo de los canales de calcio, esto me va a alterar la conducción auriculoventricular y eso se va a traducir en un PR alargado que se va a traducir en un bloqueo AB, probablemente, ¿cierto? Segundo, si tengo bloqueo de los canales de sodio, como esto me impacta en el complejo QRS, pues se va a traducir en un QRS ensanchado. Y si tengo un bloqueo de los canales de potasios, pues esto lo que se va a traducir es en un intervalo QT prolongado porque hay una alteración o un alargamiento de esa fase de repolarización. Y desde aquí es donde vamos a empezar ya pues la charla grande de cuáles son esos efectos tóxicos específicos y de los grupos grandes de medicamentos que pueden generar cardiotoxicidad y que vamos a manejar. Entonces, tenemos 5 grupos grandes. Vamos a tener bloqueo de canales de sodio, bloqueo de canales de calcio, de potasio, bomba sodio-potasio ATPasa y los beta bloqueadores. ¿Qué es lo más importante de esto? Es que muchas veces uno no sabe cuál es el xenobiótico que generó la intoxicación del paciente, ¿sí? Y es precisamente donde el EKG nos va a mostrar y nos va a dar muchas herramientas para yo poder definir cuál pudiera ser, ¿cierto? Ese medicamento sin saber el nombre ni nada, pero por lo menos saber, venga, me está bloqueando estos canales, me está generando estos hallazgos electrocardiográficos, le voy a iniciar manejo con esto, mientras que el familiar me trae los medicamentos que se tomó, o bueno, puede que inclusive ni siquiera los traigas, pero al menos instaurar una terapia que me va a impactar en el pronóstico de ese paciente. Bloqueo de los canales de sodio. Entonces, como les mencioné, hay una alteración de esa fase cero o de despolarización ventricular, por lo que esa pendiente, que era casi vertical en condiciones normales, pues se va a hacer menos profunda, va a ser más oblicua y esto se va a traducir en ¿qué? En un QRS que va a estar ensanchado. Hay muchos medicamentos que me van a generar bloqueo de canales de sodio. En realidad es casi imposible uno aprendérselos todos, pero sí es importante tener en cuenta cuáles son esos medicamentos de uso común que pudieran generar, pues que generen bloqueo de canales de sodio. ¿Y cuáles son? Pues principalmente los antidepresivos tricíclicos. Yo creo que todos los que hemos estado acá, que estamos en un servicio de urgencias, hemos encontrado un paciente que se ha intoxicado con amitriptilina, por lo menos. Entonces, eso es importante, saber que los antidepresivos tricíclicos generan eso. Anticonvulsivantes como la carbamazepina, sí, también lo que les mencionaba, la cocaína, paciente joven, pues que acá la cocaína, pues ya, ¿cierto? O sea, en todo lado está, cada fin de semana aparece una persona nueva con intoxicación por cocaína, pues. Antimaláricos también, cloroquina, hidroxicloroquina, inclusive antiarrítmicos. Entonces, es muy importante, los opioides como el tramadol, que es de uso tan frecuente, también es bloqueador de los canales de sodio. Entonces, pilas, que hay medicamentos que los utilizamos muy frecuentemente y que nos puede generar también procesos de intoxicación, ¿cierto? Y probablemente pues no teníamos ni idea. ¿Cuáles son los hallazgos que a mí me van a hacer sospechar de que el paciente tiene un bloqueo de los canales de sodio? Eso es súper importante. Segundo mensaje para que lleven para la casa. Entonces, tengo un electrocardiograma. Lo primero que voy a hacer es, pues, mirar el QRS, ya mire la onda P, entonces mire que no tenía, pues, un PR prolongado, que no tenía un bloqueo AB, me voy para el QRS. En este QRS lo vemos, ¿cierto? Ensanchado, límite de corte 100 milisegundos. Si yo tengo por encima de 100 milisegundos, ya tengo que sospechar que algo está pasando con los canales de sodio. Ahora bien, ¿qué otros hallazgos voy a encontrar en el electro? De uno,
En esta derivación, mirar que haya S profundas y en ABR que haya R's profundas. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dicen a uno? S en D1, R en ABR, listo. Y en ABR, esa relación entre la S y la R que sea mayor de 0.7. ¿Sí? Entonces, eso casi que no se les puede olvidar siempre buscarlo en un paciente con una pues, sospecha de intoxicación. Si yo tengo un QRS ensanchado, una onda de SND1, una onda de RNABR, puede que ni siquiera pues, pueda hacer la relación en ese momento, pero con que tenga esos hallazgos, yo sugiero que el paciente está intoxicado por un bloqueador de canales de sodio. Hay otros hallazgos, que el eje desviado a la derecha, ¿cierto? O que también la prolongación del QT, eso es importante. Si yo tengo un QRS que está ensanchado, pues eso también me va a afectar el resto pues, del potencial cardíaco y por ende va a tener un QT prolongado. Entonces, si yo tengo un QRS ensanchado, lo ideal no es solamente dar manejo para el QRS ensanchado, sino que si yo tengo un QT prolongado adicional, también dele manejo para el QT prolongado. ¿Listo? ¿Cuál es el tratamiento? Yo acá no voy a hablar como tal del tratamiento de cada intoxicación, de cada pues, medicamento que genere pues, un toxidrome pues, específico, pero sí es importante que en el momento, en la condición crítica del paciente, si yo tengo un bloqueo de canales de sodio, pues yo le tengo que dar sodio a ese paciente. ¿Cómo se lo va a dar? Con bicarbonato de sodio, ¿listo? Entonces, ese medicamento se lo tienen que llevar para la casa, bicarbonato de sodio. ¿En qué momentos? Si yo tengo un paciente con QRS ensanchado mayor de 100 milisegundos, intoxicado, o que el paciente tenga una hipotensión persistente que no me responda a líquidos endovenosos o arritmias también ventriculares, se lo doy. ¿Cuánto le voy a dar? De 1 a 2 milecalentes por litro, directos y sin diluir. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Entonces, uno, generar alcalinización sérica, que esto me va a permitir una mayor unión de proteínas del xenobióticos, y también lo otro es que haya una disociación de ese tóxico con su unión pues, al canal que está bloqueando, para que ese sodio se pueda pegar, pueda entrar al cardiomiocito y pueda generar una adecuada despolarización ventricular y disminuya el QRS. Ese es el objetivo del bicarbonato de sodio, que yo le dé el bicarbonato y que el QRS me disminuya a menos de 100 milisegundos. Si no me disminuye a menos de 100 milisegundos, lo que tengo que hacer es dar dosis adicional. Puedo dar 2, 3 dosis adicionales de la misma carga. ¿Uno cada cuánto toma el EKG seriado? Lo ideal es que después de que yo instaure terapia, a los 5 minutos tome un electro. Si no me ha respondido, vuelvo y le doy, y a los 5 minutos vuelvo y tomo el electro. Y siempre tenemos que evidenciar el potasio y el pH. El pH lo ideal es que no se nos vaya a pasar de 7.55 y también el bicarbonato de sodio pues me puede generar hipocalemia. Entonces es muy importante hacer seguimiento pues de esos dos electrolitos. Segundo grupo, bloqueo de los canales de calcio. Entonces, esto me va a generar una disminución pues, de la entrada de calcio a esas células cardíacas. ¿Y en qué se va a traducir eso básicamente? Hay una disminución del inotropismo. ¿Sí? Es importante en este contexto que hay dos tipos grandes de calcio antagonistas. Están los hidropiridínicos y los no hidropiridínicos. Los hidropiridínicos, su mecanismo de acción va más englobado hacia el músculo periférico, o sea, tiene mayor afinidad por esos receptores de calcio a nivel periférico. Por eso es que estos pacientes, cuando se intoxican con estos medicamentos como el nifedipino o el amlodipino, van a tener hipotensión, pero van a generar una taquicardia refleja, ¿sí? A diferencia de los calcioantagonistas no hidropirínicos, porque estos medicamentos como el verapamil y el diltiazem van a tener una mayor afinidad por el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, o sea que cuando hay intoxicación, la toxicidad cardíaca es más importante. Entonces, aparte de que hay hipotensión, los pacientes también presentan bradicardia, no hay taquicardia refleja, o sea que es mucho más grave la intoxicación por estos dos medicamentos, el verapamil o el diltiazem. Sin embargo, si yo tengo una intoxicación a altas dosis de calcioantagonistas hidropiridínicos, pues la selectividad por los receptores se va a perder. Y es muy probablemente que el paciente, a pesar de que haya tenido una intoxicación por nifedipino, pues posteriormente vaya a llegar con hipotensión y bradicardia. ¿Listo? ¿Cuál es el hallazgo electrocardiográfico de estos pacientes? Si disminuye la conducción auriculoventricular, pues se va a traducir en un bloqueo auriculoventricular. ¿De qué grado? De cualquiera, ¿listo? Desde primer grado hasta un bloqueo auriculoventricular completo. ¿Y cuál es el tratamiento de estos pacientes? Entonces, yo después de saber de que muy probablemente sea pues un calcio antagonista, lo ideal es, si es hipotenso, pues tiene una hipotensión pues no tan grave, entonces le voy a dar
cristaloides, le puedo dar si está con bradicárdico, entonces dosis de atropina, ¿cierto? Media ampollita, una ampollita cada 2-3 minutos, máximo 3 miligramos. Si el paciente, por el contrario, está chocado, está con hipotensión refractaria, no me responde al líquido, entonces, venga, vamos a darle la terapia antidotal, gluconato de calcio, no se les olvide. Como es gluconato de calcio, entonces se da dosis más alta de 30 a 60 mililitros durante 5 minutos. Si es cloruro de calcio, lo voy a dar 10 a 20 cc durante 5 minutos, que es lo ideal que uno busca. Entonces, pues en estos casos de que la frecuencia cardíaca aumente y de que la presión aumente, en caso tal de que el paciente no responda, entonces ya hablan de otros manejos como el glucagón o como la hiperinsulinemia euglucémica. Pues no me voy a detener en esto, no es la idea, pero al menos sí tener en cuenta por lo menos gluconato de calcio, líquidos y atropinas y bradicardia, y ahí en adelante, pues ya el manejo específico pues de la intoxicación por el calcio antagonistas. Siempre evalúen, uno, que no haya aumento del calcio iónico, entonces así sean unos gases pues que sepan para mirar el calcio ionizado, ¿sí? Y también evaluar pues la estrechez del QT, porque dijimos que a medida de que haya aumento de ese calcio, esa fase 2 va a disminuir y eso me va a predisponer a que el intervalo QT se acorte. Bloqueo de canales de potasio. Entonces, en este caso, pues como va a haber un bloqueo de esa salida de potasio al medio extracelular, pues va a haber un retraso en esa repolarización ventricular. ¿Y en qué se va a traducir esto? En una prolongación del intervalo QT. Medicamentos que generen bloqueo de canales de potasio, miles. Es más, hay hasta páginas en internet que le dicen a usted qué medicamento puede generar intervalo QT. Uno sabe pues los clásicos, que los macrólidos, que los antipsicóticos, pero muchísimos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Pues al menos saber dónde buscar si el medicamento tiene o no bloqueo de canales de potasio y obviamente en el electrocardiograma, pues mirar cómo está ese intervalo QT. Entonces, ya dijimos, en hombres y en mujeres hay unos valores, pero digamos que el de meta que uno diga mayor de 500 milisegundos, el riesgo de que me pueda hacer torcida de puntas es muy alta y yo debo instaurar pues manejo para estos pacientes, ¿sí? Entonces, acá tenemos un electrocardiograma, ¿sí? Si bien pues no sabemos, para no hacernos pues como toda la tarea de decir, venga, vamos a coger esta fórmula, vamos a hacer esto. No, vemos que de pronto acá hacemos un RR, hacemos la línea, hacemos una línea imaginaria, vemos que la onda te pasa la línea imaginaria. Entonces, probablemente tenga un QT que esté prolongado y no necesito saber en cuánto, sino simplemente voy a instaurar una terapia de manejo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el riesgo que me genere una taquicardia polimórfica, ¿cierto? Pues es muy alto, entonces debo instaurar manejo con sulfato de magnesio, si le coloco 2 gramitos intravenoso y no importa el valor que tenga de magnesio, no tenemos que esperar a los paraclínicos para saber qué magnesio tiene para yo instalarle la terapia. Y lo otro también es que se debe corregir el potasio porque muchas veces también está asociado pues con hipocalemias hasta que haya un límite superior, más o menos buscan por lo menos hasta 5.2. ¿Listo? Esos como valores pues de seguridad para definir estos pacientes. Algo que no les había contado que también es importante tenerlo en cuenta es que, como les mencionaba, el intervalo QT va a ser dependiente de la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un intervalo QT prolongado y que adicionalmente está bradicárdico, el riesgo de que me haga a mí una arritmia ventricular es supremamente alto, ¿sí? Mientras que si yo tengo un paciente que tiene un QT, pues que está relativamente prolongado, pero que está taquicárdico, es un factor protector para la torcida de punta, ¿sí? Que nos puede, digamos, ayudar y a tomar decisiones un poquito, pues, más calmados. Bloqueo de la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, en este caso, hay una alteración de esa fase 4, ¿sí? Normalmente, ¿qué hace la bomba sodio-potasio ATPasa? Lo que hace, dijimos, entra potasio, saca sodio. En este caso, pues digamos que el grupo grande van a ser los glucósidos cardíacos, principalmente la digoxina. Digamos que lo normal es que ya no se utilice de manera pues muy frecuente, si uno ya no lo ve mucho, pero sí es importante tener pues en cuenta si nos llegan pacientes pues con estas intoxicaciones, porque son intoxicaciones severas, ¿sí? Son intoxicaciones muy graves que requieren una terapia antidotal, que la verdad hasta el momento donde he rotado, donde he tenido la oportunidad de rotar, no la hay, ¿sí? Que son los anticuerpos PAP. Entonces, digamos que estos pacientes, pues el riesgo de complicaciones y de muertes pues, es supremamente grande. La digoxina, ¿qué hace en condiciones normales?
como activa esa bomba sodio-potasio TPasa, pues va a generar aumento de potasio extracelular, aumento del sodio intracelular y esa disminución de ese gradiente transmembrana de sodio, o sea, o ese aumento de ese sodio a nivel intracelular, lo que va a hacer es activar otro canal, que es un intercambiador de sodio-calcio, generando aumento de calcio a nivel intracelular y esto me va a aumentar el enotropismo. Eso es lo que hacen en condiciones normales los digitálicos, ¿sí? Pero tiene otras características y es que aparte de ese enotropismo, pues puede generar aumento del tono vagal y por ese lado, pues me puede afectar toda esa conductancia a nivel del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular. Cuando nosotros tenemos un paciente que está tomando digoxina, hay algo que se conoce como el efecto digitálico y son los hallazgos electrocardiográficos que se ven en condiciones normales, ¿sí? ¿Cuáles condiciones? Inclusive la mencionan como el bigote de Salvador de Dalí porque es muy similar, ¿sí? Es un complejo pues QRS que vemos que hay una depresión de ese ST, ¿sí? Que es pues descendente y que adicionalmente se asocia con una onda T que es bifásica, empieza negativo y termina positivo. El intervalo QT se acorta y por ese aumento del tono vagal, pues el paciente pudiera tener una prolongación del PR y también hay ondas U por esas postdespolarizaciones, pero entonces esto se puede ver en condiciones normales, ¿sí? Y esto no quiere decir de que el paciente esté intoxicado. Pero cuando nosotros tenemos un paciente intoxicado ya por digitálicos, yo creo que es de los hallazgos más caóticos que uno encuentra en un electrocardiograma, porque básicamente este paciente puede tener todas las arritmias que usted quiera. Entonces, ¿qué es lo que más se ha visto y que muestran los estudios o los pacientes cuando tienen esas intoxicaciones? Y es que normalmente los pacientes tienen complejos ventriculares prematuros, entonces, por ejemplo, es un patrón de bigeminismo, ¿sí? Entonces tiene un QRS normal, un exceso ventricular, QRS normal, que eso puede ser, ¿cierto? O también se ha visto que son pacientes que tienen taquicardias auriculares, ¿sí? Que no son aleteo auricular, son taquicardias auriculares. Adicionalmente, hay bloqueo adentro de esa taquicardia, entonces cuando uno ya hace la tarea, pues se da cuenta de que adicionalmente hay una disociación auriculoventricular, y adicionalmente hay complejos ventriculares prematuros. O sea, estos pacientes pueden tener muchos hallazgos en un electrocardiograma, ¿sí? Que son pues muy inespecíficos, pero que pues si tiene el antecedente del consumo de digitálico y la intoxicación por digitálico, pilas, el paciente pues tiene una intoxicación clara por el mismo. ¿El tratamiento cuál es? Como les mencionaba, los anticuerpos FAP. Lastimosamente, hasta el día de hoy en mi práctica no he visto, pues uno, una intoxicación por digitálicos, dos, estos anticuerpos, pues la verdad es que no se disponen fácilmente. Sí es importante al menos saber de que se considera que el manejo se debería dar entonces si tienen un potasio por encima de 5, porque se ha demostrado que cuando el potasio está elevado se asocia con mayor mortalidad. Pacientes con síntomas gastrointestinales severos, bloqueos AB completos o alguna arritmia pues inestable, lesión renal aguda, síndromes convulsivos o concentraciones de digoxina, ya sea pues de 15 nanogramos por mililitro en cualquier momento o mayor de 10 a las 6 horas, o inclusive mencionan de que si el paciente se tomó más de 10 miligramos de digoxina, eso también ya implica una intoxicación aguda por digoxina y debe recibir el tratamiento antidotal. Si el paciente tiene bradicardia, ¿qué podemos hacer? Pues al menos darle la atropina, si tiene cierto un bloqueo AB que está susceptible al manejo de atropina, y en estos pacientes, en caso de que no se dispongan esos anticuerpos, manejo de soporte. Es lo único que hay que para hacer con estos pacientes, manejito de soporte. Y por último tenemos los bloqueadores beta-adrenérgicos, que eso lo que van a hacer es antagonizar pues todos los efectos de las catecolaminas, principalmente pues los receptores beta 1 y beta 2, dependiendo pues si es selectivo o no, y esto me va a tener pues una serie de efectos, tanto a nivel pues cardíaco como disminución del inotropismo, el cronotropismo, o a nivel sistémico también, como alteración pues de la gluconeogénesis, o al nivel pues del músculo liso bronquial. ¿Sí? ¿Cuáles son los beta-adrenérgicos? Pues todo el mundo lo conoce. De esto sí quiero resaltar dos principales, y es el propranolol y el sotalol. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, por ejemplo, el propranolol, tiene, aparte de ser, pues, de tener bloqueador beta-adrenérgico, tiene bloqueador de canales de sodio. Entonces, uno puede ver un electrocardiograma con un bloqueo AB,
pero adicionalmente estoy viendo hallazgos de bloqueo de canales de sodio, ¿sí? Y probablemente pueda ser este medicamento como uno de los causantes. Y el sotalol es, aparte de ser un beta bloqueador, también es un bloqueante de los canales de potasio. Entonces, en estos pacientes también se pueden ver, aparte del bloqueo SABI, también se pueden ver intervalos QT prolongados, ¿sí? Entonces, eso es como importante para que lo tengan en cuenta. Bueno, el electrocardiograma, entonces, como les mencionaba, desde bradicardia sinusal hasta bloqueo de primer grado, de segundo grado, MOIDS 1, MOIDS 2, bloqueo completo. ¿Listo? O inclusive pueden hacer ya ritmos idioventriculares, escapes de la unión, secundario pues a la intoxicación. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces el tratamiento es muy similar al manejo con los calcioantagonistas, ¿sí? Vemos que el uso de atropina es igual, el uso de glucagón, gluconato de calcio, hiperinsulinemia glucémica. Básicamente se manejan igual. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo tengo una intoxicación por inhibidores pues, o bloqueantes de canales de calcio, yo lo que debo iniciar como terapia pues primordial es el calcio, ¿cierto? Pues porque estoy bloqueando precisamente esos canales de calcio. A diferencia de los beta bloqueadores, que en este caso la terapia inicial es el glucagón. Si a mí ya no me responde el glucagón, lo que hago es iniciar el calcio. Listo, eso pues en eso varía. Se inicia primero glucagón en beta bloqueadores y en los calcioantagonistas se inicia primero el calcio. Y de ahí en adelante sigue siendo lo mismo, listo, la hiperinsulinemia glicémica, soporte vasopresor, si el paciente necesita, pues inclusive se pueden ir hasta hemodiálisis, etcétera. Bueno, entonces, yo quisiera, ya esos pues son los últimos electros pues que traje, como unos 3 o 4, no sé, de pronto alguno de los asistentes quiera pues participar, puede levantar la mano y hablar o no sé, pueden escribir en el chat, no sé, ¿quién quiere participar? Tengo muchas manos levantadas. Nadie, ¿quién da más? Bueno, me dejaron sola. Bueno, entonces, pues sí, sí están respondiendo. A ver, estoy mirando acá. Sí, Juan Fernando Gómez ve un PR prolongado, así es, ¿cierto? O sea, que tiene un PR prolongado, entonces, ¿tú crees que bloqueo de rama derecho? Bien. ¿Tú crees entonces si ves un PR prolongado, qué pudiera hacer? ¿Cierto? Uno diría, bueno, entonces puede ser o que sea un calciantagonista o que sea un beta bloqueador, ¿cierto? O inclusive una digoxina, pero pues el electro no es el típico de digoxina. Entonces, bueno, puede ser un beta bloqueador, puede ser un calciantagonista. Listo, perfecto. Pero ¿qué más les llama la atención aparte de ese PR prolongado? Un QR desensanchado, Camila Espina, sí, tiene un QR. Entonces, si yo tengo un QR desensanchado, entonces yo digo, venga, espera, acá pasa algo más, ¿cierto? ¿Será que es que también está haciendo bloqueo de los canales de sodio? Listo, entonces si yo tengo el QR desensanchado, entonces ¿qué voy a ir a buscar para confirmar de que tengo bloqueo de canales de sodio? Tatiana Castaño, sí señora. QR mayor de 100, relación RIS en ABR, perfectamente. Entonces tengo una onda S en D1 y tengo una onda R en ABR. O sea, este paciente tiene un bloqueo AB, quien adicionalmente tiene un bloqueo de los canales de sodio. Entonces, en este caso, ¿ustedes qué sugieren que pueda ser el xenobiótico que esté causando eso? Bueno, 3 segunditos. Tricíclicos. Bueno, pero los tricíclicos, Camila Espina, propranolol, sí, señor, y Luisa María. Porque los tricíclicos solamente me bloquean los canales de sodio, pero entonces lo que les venía diciendo, o sea, tienen bloqueo de canales de sodio, pero adicionalmente tiene un bloqueo AB, venga, no me está sonando, ¿cierto? Entonces, ¿qué medicamento pudiera estar generando no solamente ese bloqueo AB, sino el bloqueo de los canales de sodio? Y muy bien, es el propranolol, que en este caso no solamente es beta bloqueado, sino que también inhibe los canales de sodio, ¿sí? Bien, perfecto. Otro electro, ¿qué ven ahí?
Par 5 segunditos. Una bradicardia, así es. Y esa bradicardia no te llama muy, eso, muy marcante. Entonces tú dices, ve, está muy marcante, es que voy a hacer un bloqueo AB. Perfecto. Exacto. Entonces tengo un bloqueo AB. ¿Y qué consideran? ¿Que qué bloqueo AB es? P que no conducen, así es. ¿Y crees que las P que no conducen que va como por su lado, cierto? Sí, completo, muy bien. Bueno, me pusieron cuidado en la charla. Muy bien, exacto. O sea, hay una disociación auriculoventricular. Tenemos un complejo QRS que está ensanchado, ¿cierto? Ya dijeron lo de la bradicardia con un complejo QRS ensanchado y que adicionalmente tiene unas ondas P que van por su lado, ¿cierto? Y un complejo, y pues unas R's que van también por su lado, o sea, tiene un bloqueo AB completo, o sea, probablemente ustedes creen que esto, ¿qué medicamento puede haber sido? Calcio antagonistas, perfecto. Listo, o sea, así, cualquier medicamento que me genere una alteración de toda esa conducción auriculoventricular. Listo, perfecto. ¿Y eso ustedes qué consideran que es? Ya casi ni todo, mejor dicho, este ya es más como para residentes, residentes o especialistas y están conectados. Bueno, o el que quiera participar. ¿Nadie? Bueno. Bueno, no, en este caso, básicamente es también, pues es otro bloqueo, si uno lo ve, también es otro bloqueo y otra disociación. Obviamente ustedes ahí pues no tienen está difícil, sí. Entonces, pero básicamente, pues si uno se pone en la tarea de juicio, si uno ve que las ondas pegan por su lado, ¿cierto? Y las ondas R va por su lado, está completo, exactamente, es otro bloqueo de completo, sino que la quise poner más dura. Bueno, este está fácil. ¿Cuál es ese? ¿Qué piensan de ese electro? Ya vamos a terminar. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sí, señor. Felipe Baena, nodal, sí. Entonces vemos que hay una bradicardia también extrema, ¿sí? Y vemos que las ondas P están ausentes, o sea, no está conduciendo, el nodo sinusal no está conduciendo, solamente tenemos aquí un ritmo ventricular, listo. Probablemente también sea intoxicación, un beta bloqueador, ¿cierto? Perfecto. Ese Juan Fernando no, Antonio, bloqueado de completo no, pero lo único que, porque mira, los complejos QRS están estrechos, ¿sí? Pero el único problema es que la onda P, mira que no conduce. O sea que solamente está conduciendo el ventrículo, listo. Pues el nodo auriculoventricular, el sinusal no está conduciendo. Bueno, listo. Y este último, pues, está muy fácil. Sí, Luisa María Calderón, digital. Exactamente. Digitalico, listo. Entonces, vemos, por ejemplo, si uno viera esta onda, uno dice, bueno, vea, acá está el efecto digitalico, ¿cierto? Tenemos el ST que está pues en descenso, tiene la onda T bifásica, ¿cierto? Ese PR que está medio prolongado, pero vemos que hay unos complejos ventriculares prematuros, ¿sí? Por aquí por un lado, pareciera que fuera un bigeminismo, acá hay uno, ¿cierto? Pareciera que fuera normal, que este está como rarito, este está como igualito, acá se ve mucho mejor, entonces este se ve como un complejo ventricular prematuro, este se ve normalito, y adicionalmente diera la impresión que también tuviera como un bloqueo de completo, ¿cierto? Pues hay también una disociación ahí auriculoventricular, mira, aquí están las aurículas, la onda P, están como igualitas, ¿cierto? Pero pues como que no conduce una cosa y la otra, pues es un ritmo súper caótico, está ahorita, pero efectivamente es una intoxicación por digitálicos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿qué mensajes para llevar a casa ya para terminar? Entonces, uno, no se les puede olvidar, todo paciente intoxicado debe tener un EKG, listo, al ingreso. Y no solamente el EKG, siempre que yo vaya a instaurar una terapia, debo solicitar un EKG seriado para evaluar la respuesta a esa terapia. Segundo, el EKG, como ya lo vieron todos, constituye un método súper útil, es confiable, es rápido, es barato, está disponible en todo lado y nos ayuda pues a obtener información en el paciente intoxicado. Y esto es precisamente porque
ustedes ven que muchos pacientes que llegan intoxicados les dice uno, ¿qué tomó? No, no sé, se tomó unas pastas. ¿Cuáles pastas? No, una azulita. ¿Cuál es la pasta azul? No, venga, dígame el nombre. No sabemos qué tiene. Venga, miremos al menos en el electro. Si encontramos algo que nos pudiera decir que ese xenobiótico tiene alguna toxicidad cardíaca y que pudiéramos instaurar algún manejo, pues, mientras que nos traen el blister. Realizar siempre una lectura sistemática y organizada, ¿listo? Tan sencillo como eso. Miremos onda P, miremos PR, QRS, onda T, intervalo QT, ya. Es lo único que necesitamos saber en ese paciente intoxicado y siempre hace una correlación clínica. Y también, ya por último, pues que nos permite evaluar esa eficacia de las medidas que nosotros implementamos. No necesitamos otros paraclínicos. Con solamente el electro podemos hacer una terapia y podemos definir si nos responde o no con simplemente un electro de control. ¿Listo? Eso era lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias. Gracias por participar. Gracias por asistir. Acá les dejamos la página en Instagram. Este centro de entrenamiento pues tiene muchos cursos que les sirva a todos los profesionales de la salud. Se los recomiendo y pues quedo atenta a la discusión, si tienen algún comentario adicional, si tienen alguna pregunta, bueno, estoy dispuesta pues para lo que necesiten.